Bien, señores, tenemos a la doctora Ana Robles. Ana Robles es amiga querida de siempre, médico, neurólogo, y Ana es comadre del doctor Hanna. Qué bien, sí. no sabía. Recientemente le hemos pedido a la doctora Robles que esté con nosotros para que nos aclare el tema del cubetazo, que no es tan sencillo. Vamos a comenzar, no con la doctora, sino con lo que trae el internet sobre la enfermedad de Lou Gehrig y si es exactamente el mismo tema. Adelante. Bueno, mire, doctor, precisamente la enfermedad se llama esclerosis lateral amiotrófica y las siglas son ELA. Okay. Esta esclerosis lateral amiotrófica es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Este fue quizá la primera persona, la primera celebridad que padeció por esa enfermedad. La primera persona que se describió esa enfermedad. En quien se describió esa enfermedad, sí, precisamente. El que la describió fue Charcot en el año 1700. Sí, así mismo, precisamente. También se conoce precisamente como enfermedad de Charcot. Pero es un nombre original. Ajá. Sí, originalmente, ¿cómo se supo? Entonces, hay mucha controversia en cuanto a esta enfermedad, la Lou Gehrig. Se origina cuando una célula del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente el funcionamiento y estas mueren, provocando lo que es una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal en etapas avanzadas. Los pacientes sufren una parálisis que acompaña una exaltación de los reflejos tendinosos o resultado de la pérdida de controles musculares inhibitorios. ¿No es así, doctora? Vamos entonces a dejar que Ana nos corrija esa versión o nos la reafirme, la versión del internet, porque todos tenemos un gran problema y es que es una de esas enfermedades que cada día aparecen más amigos, José Israel, que la tienen. Y son pacientes que se disgustan cuando el médico le dice, se disgusta y se ponen enemigos de su médico cuando le dice que es una enfermedad degenerativa y que eso tarde o temprano va a tener dificultad. Y nosotros hemos invitado a la doctora Robles para que nos diga. Es que la vida es una enfermedad degenerativa. Sí, pero es una filosofía. El problema es que hay mucha gente que cuando le dicen, tú tienes la enfermedad de Lou Gehrig y el pronóstico no es bueno. Entonces yo quiero que dejar a la doctora tranquila, sí, que es quizás uno de los médicos dominicanos que en su especialidad está más actualizado, que nos hable de esa enfermedad. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias, siempre es un placer compartir. Bueno, la enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, y quisiera introducir diciendo que no se confunda con la esclerosis múltiple, porque incluso en este programa alguien dijo esclerosis múltiple. Yo me equivoco a cada rato. ¿Cuál es la diferencia, doctora? Totalmente. O sea, la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Charcot es un trastorno degenerativo mortal, porque todo lo que ocurre en el cerebro es degenerativo, porque produce cambios a través del tiempo, pero no necesariamente mortales. La enfermedad de Alzheimer es un proceso degenerativo que deteriora y arruina un cerebro, pero no necesariamente tú te vas a morir de Alzheimer. Lo mismo que ocurre con la enfermedad de Parkinson, pero la esclerosis múltiple es un trastorno demielinizante. El mecanismo de la esclerosis lateral amiotrófica es un daño, es una degeneración del sistema nervioso central de lo que se llama la neurona superior. Y eso es cerebro y médula. Cerebro y médula. Y en la médula, o sea, tanto la neurona motora superior a nivel central como periférico. Y la lesión ocurre en los nervios motores. Es decir, para poner un ejemplo, que el doctor Jacín no me corrija por... Siempre tenemos pleito porque ella me da una cátedra y nosotros no somos estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina con la doctora y con William están felices porque ellos le dan la materia. Pero hay gente que no me entiende. ¿Qué es motor y qué es? Sí, hay dos grandes sistemas que son el sistema nervioso motor, que tiene que ver con la locomoción, es decir, el movimiento de los músculos, lo que hace que uno camine, lo que hace que uno deambule, que se mueva. Esa es la parte motora. Y está representada en el cerebro por el haz piramidal, o sea, una estructura motora en la corteza cerebral, pero también en los nervios craneanos del tronco cerebral,
Y esta enfermedad ataca los núcleos motores de estos nervios. Para ponerte un ejemplo, los nervios que salen del tronco cerebral, que es lo que representa la parte vital del sistema nervioso central, están los nervios que tienen que ver con la respiración, con la deglución. Lo que no es motor, ¿qué es? Sensorial. ¿Qué es eso, doctor? Eso quiere decir lo que tiene que ver con la sensibilidad. Pero no solamente la sensibilidad superficial, o sea, yo sentirte. Hay muchos tipos de sensibilidad: sensibilidad táctil, sensibilidad al calor, sensibilidad al frío, y también el sentido de posición, o sea, lo que me dice que yo... Los sentidos, Sí, los sentidos los sentidos son sentidos especiales. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pero también pertenecen al sistema nervioso sensitivo. O sea, no es motor eso, ¿verdad? Para nada. Bien, doctora, para contestar preguntas, una persona que tenga una hemorragia, lo que dicen un stroke, es decir, que tenga una hemiparálisis, ¿qué afecta? Si tienes dependiendo de la arteria que se afecte, la arteria cerebral media que irriga pero cuando lesiona el cerebro, eso que el paciente se tuerce la boca. ¿Tú puedes explicarte? Sí. Exacto, o sea, eso ocurre, como dices, un stroke, es porque hay un daño vascular. Sí. Cuando esa arteria se obstruye, todo lo que irriga esa arteria se va a dañar. Sí. Entonces, por ejemplo, la arteria que irriga casi la cara externa de todo el hemisferio, donde está la parte motora, la cerebral media, por ejemplo, y ella cuando se daña va a producir un infarto. Todo lo que ese infarto afecte, que generalmente está representado por cara y brazo, eso se va a afectar, o sea, va a provocar una hemiplegia o una hemiparesis de predominio facio-braquial. Bien, doctora, pero déjame decirte una cosita. Eso es la mitad del cuerpo. ¿Por qué a veces es en la otra mitad? ¿Qué es lo que ocurre cuando una gente tiene polio o se fractura la médula? Que entonces tiene lo de Superman, lo de la cintura para abajo, lo de la incontinencia. Diferéncieme entre las dos cosas. Es muy difícil, deja decirte, que se afecte completamente un hemicuerpo, a menos que tú no tengas dos territorios dañados. Por ejemplo, arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior o anterior, que tiene que ver con las piernas. Pero si tú tienes una lesión medular, todo lo que se afecta de la médula hacia abajo por una lesión de la arteria espinal anterior, por ejemplo, te puedes quedar tetrapléjico hacia abajo. Eso depende del sitio donde tú tengas una lesión, que tú vas a manifestar el síndrome. Si tú tienes una lesión bilateral, si es vascular, es porque al mismo tiempo han coincidido que se afecten de ambos lados. Pero hay lesiones, como tú quieres llevarme ahí, es que existe un síndrome que se llama el síndrome de Locked-in, del encarcelado. O sea, es un paciente que tiene una lesión en un área específica del pedúnculo, del tronco cerebral, y esa persona solamente se queda con los movimientos oculares y se queda encerrado, por así decirlo, con ausencia total de su actividad motora de ahí hacia abajo. Es decir, que solamente la persona se puede comunicar moviendo los ojos. Bien, doctora, ahora diferéncieme esos dos tipos de lo que estamos hablando, de la esclerosis lateral múltiple. La esclerosis lateral amiotrófica, Julito, es una enfermedad degenerativa, progresiva y mortal. Acuérdate de que nuestro amigo filósofo que tú y William trajeron aquí, Deepak Chopra, y a partir de ahí yo aprendí que yo no utilizara no hablara de pronósticos, sino de diagnósticos, porque se supone que ella tiene un tiempo de evolución corta, la gente se muere rápidamente, de 2, 4 a 6 años. Pero hay pacientes en la historia que han durado muchísimo tiempo, que es este paciente científico famosísimo. Stephen Hawking. Exactamente, que tiene muchísimo tiempo con esclerosis lateral amiotrófica. No es un error de diagnóstico. No es porque es que no es que él está como nosotros, prácticamente él es un hombre máquina, un hombre cibernético, porque él tiene muchísimas conexiones que le permiten respirar, que le permiten una serie de cosas. Ella afecta solo los núcleos motores. Y si afecta a los núcleos motores, ella comienza a presentar
las personas comienzan a presentar incluso debilidad y un poquito de atrofia en las manos. Eso es lento. Así es que debuta, ¿eh? Y debuta que las personas tienen a veces dificultad para tragar, se les sale un poquito los líquidos por la nariz y no se dan cuenta, gente joven, porque ocurre mucho en gente joven y mucho más en el sexo masculino. Entonces, los pacientes comienzan a tener esa dificultad para tragar. Y síntomas en el sistema general, si en el intestino, en la respiración. Todo se pone mal. En la respiración se comienza a sentir, pero ya cuando afecta el centro respiratorio, los núcleos motores del tronco cerebral que tienen que ver con la respiración, porque hay debilidad del diafragma. Los pacientes no pueden mover los músculos, ni siquiera el diafragma, para poder respirar. Entonces ellos tienen esa dificultad. Presentan unas lesiones muy típicas que se llaman fasciculaciones. O sea, los pacientes tienen la lengua, se le mueve mucho, se llama fasciculaciones, lengua en saco de gusano. O sea, cuando tú le sacas la lengua... ¿Y ellos tienen dolor en algún momento? No, el dolor no es una sintomatología típica, pero se puede aparecer porque realmente produce ciertas limitaciones al tú moverte y eso va a provocar cierto grado de contractura, pero no se describe porque, como te dije, el dolor tiene que ver con la sensibilidad. Y esas personas que ustedes tienen diagnosticados, ¿ustedes les limitan los movimientos o los mandan a hacer ejercicio? No, ese tipo de pacientes se les habla. Ellos hacen los ejercicios que pueden. No es como la miastenia gravis, que no pueden hacer ejercicio, porque en la miastenia gravis hay una lesión en la placa neuromuscular y la fatiga los agrava. En la esclerosis lateral miotrófica este es un proceso lento no, es un proceso algo progresivo, insidioso, pero no súbito. ¿De qué mueren esos pacientes? De dificultad respiratoria. ¿De paro respiratorio? De paro respiratorio, dificultad respiratoria. ¿Y la otra esclerosis, cuál es? Que usted me dijo, son diferentes cualquiera. En la esclerosis múltiple, los pacientes tienen muchísimo más chance porque, primeramente, ya se sabe que la esclerosis múltiple es una enfermedad inmunológica y hay un tratamiento que se utiliza, que son los interferones. Hay otros tipos de tratamiento con anticuerpos monoclonales. La esclerosis múltiple actualmente se sabe que es una enfermedad inmunológica, pero esta no se sabe. Hay dos formas, una forma esporádica y una forma genética. Doctora, ¿y estos pacientes que tienen ese diagnóstico generalmente viven más si tienen dinero? Por supuesto que sí. Ahora, el dinero no te va a dar la felicidad, pero ayuda, le da calidad de vida o más tiempo. Es lo que te da calidad de vida y te da mucho más tiempo. Porque, por ejemplo, en los centros, en los países industrializados, por ejemplo, en Estados Unidos, hay unos grupos, ¿no? Y son equipos multidisciplinarios en los cuales ya ese tipo de pacientes se le adiestra a cómo respirar, se le dan adaptadores hasta para comer, e incluso ya hay brazos y cosas tipo robots que ellos pueden llevarse la comida a la boca, muchos aditamentos para evitar que se ahoguen. Hay una serie de cosas fundamentales que les ayuda a los pacientes. Doctora, ¿de dónde sale el cubetazo? Bueno, el cubetazo es, para que tú sepas, Julito, que estamos en la época cibernética y de las redes sociales. El cubetazo es un telemaratón cualquiera. Nosotros queremos hacer los telemaratones, que yo me acuerdo cuando yo estaba muy chiquita de Pildorín. Bueno, sí, eso es un telemaratón. Sí, de Freddy Bell. Eso es una campaña excelente, diría yo, a nivel mundial, ¿no? En el que por primera vez ha provocado un impacto sobre la comunidad y sobre la humanidad de lo que es esta enfermedad. Entonces el chico que hace eso y que lo propone es porque un amigo padece esclerosis lateral amiotrófica y ellos dicen que lo que se siente al estar paralizado es lo mismo que cuando te dan un cubetazo de agua helada. No es un cubo de agua como están haciendo mucha gente de agua fría, no, es un cubetazo con hielo. Entonces los pacientes... Esa es la sensación que ellos tienen. Que ellos tienen, pero además
Son tres cosas la campaña del cubetazo de agua helada. Primero hay que echar el cubetazo y hay que enrolar a 3 personas. Hay que invitar a 3 personas a participar. O sea, si tú no lo haces así en secuencia, no es correcto. Entonces los 3 cubetazos, los 3 enrolados deben hacer lo mismo, pero lo último es la donación. Y la donación, aquí yo quiero hacer un llamado, va dirigida ¿Y no se puede hacer esa donación sin gastar ese hielo? Yo estoy muy de acuerdo contigo que esa es nuestra propuesta. Porque hay 50 pesos de hielo que se pueden usar en pero otra doctor, cosa. no vamos a pensar en escasez, porque los 100 pesos no es el problema Porque de los eso 100 no parece pesos. una chercha, es que no hay doctora. agua, es que no, es una chercha aquí. ¿Usted sabe por qué, doctor? Porque lo que se quiere, el dinero que se recauda para esos científicos es para buscar la causa de la esclerosis múltiple. Y ya se han demostrado que Julito no me hace caso, por ejemplo. Doctor, señor Israel, fíjese, se han demostrado que los casos esporádicos y los casos que han ocurrido en familias con esclerosis múltiple y se han encontrado el gen y el cromosoma 22 donde se daña y está localizado en un locus específico lo que daña una enzima que es que destruye esta neurona, la motoneurona. Cuando él me preguntaba, él me decía ¿por qué? No sabemos por qué, pero sabe que es se sabe lo que ocurre. Entonces se supone que esa enzima que media esas reacciones para que no se dañe la vía piramidal y la vía del sistema nervioso central está mediada por el neurotransmisor más malo por excelencia, que es el glutamato. Y hacia ahí, además, van dirigidas las terapias que hasta ahora se ha conseguido muy poco con lo único que tenemos desde el punto de vista médico para tratarla. Doctora Robles, de los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo, ¿cuántos están contabilizados con la enfermedad de Lou Gehrig? Mira, las estadísticas, se dice que hay por cada 100.000 habitantes, Sí. yo creo que se dice que hay 2. 20 o 40. Ahora mismo no lo tengo muy... Doctora, aquí en el país, ¿por dónde andamos? Mira, eso si tú le preguntas a cada neurólogo, como nosotros cada uno somos una unidad y somos Sí. súper científicos, todos, Sí. te vamos a decir megalómanamente, yo he visto 6. Julito, el primer caso que yo vi como neuróloga, voy a decirlo aquí, lo vi sin ser neuróloga en Santiago, con el doctor... Antes de ser especialista. Antes de ser médico. Yo llegué al Hospital Cabral Ibáez y por eso soy neuróloga, por la esclerosis lateral amiotrófica. Ajá, Sí, porque llego al Cabral Ibáez, estoy con el maestro de la medicina, el doctor José de Jesús Jiménez. ¿Usted conoció al doctor Jiménez? Él era mi mentor. Sí. Entonces el doctor Jiménez me presenta la enfermedad de Charcot con todas sus manifestaciones clínicas. Yo estaba tan emocionada de ver aquella clínica neurológica neuróloga. tan perfecta. Entonces de ahí en adelante yo vi los casos. Julito, en total yo he visto de esclerosis lateral en este país, casos míos en toda mi práctica, no más de 5. 5. Y Doctora, es de el esas diagnóstico de una enfermedades, gran celebridad. ¿cuál es el aquí. origen? ¿Cuál es la etiología? Pues fue que tú ves que tú tienes déficit de atención, pues tú no me oíste, Julito, porque yo dije, Pero dígalo. yo dije, porque yo lo quiero mucho, don Julio. Mire, yo dije que ese es un trastorno degenerativo que se produce por daños de la neurona provocada por el glutamato. Muy bien, pero es hereditario. Hay una forma hereditaria y una forma esporádica. Hay familias que tienen Tendencia. la forma hereditaria y se ve mucho en el Pacífico Occidental. Bien, las razas tienen que ver en negros, en judíos, en No, árabes. está en todas las etnias, Todas pero esas. sí lo que se sabe es que se afecta más en los hombres que en las mujeres. ¿A qué edad se debuta? No tiene edad para debutar, pero es en la gente más joven, entre los 40 y los 60 años. La profesión, veteranos de guerra y esas cosas. Mira, se dice que a veces se ve en personas que han tenido grandes accidentes, se ha visto en personas con grandes situaciones emocionales, se ha dicho muchísimas cosas de factores
que podían predisponer a padecer esclerosis múltiple, pero todo eso no se ha podido demostrar. Y la otra esclerosis es muy común. La esclerosis múltiple, yo creo que sí, que cada vez más se hace más común y no se sabe. Se hace más común por el método diagnóstico que ahora no. La esclerosis lateral amiotrófica se diagnostica, óyeme, fácil, con una clínica fina, pensar en ella y una. Fácil. Fácil, es el diagnóstico más fácil que hay en neurología para mí, si lo piensas. Pero yo tuve un caso casualmente de una paciente que tenía una esclerosis lateral una esclerosis múltiple, y cuando la volví a chequear, pensé que podía tener otra cosa más, y tenía esclerosis lateral amiotrófica, y le envié a Estados Unidos. Las dos al mismo tiempo. ¿O un error de diagnóstico? Un error de diagnóstico no, fue confirmada en Estados Unidos. Doctora, a un paciente con la lateral, con la múltiple, ¿qué usted le recomienda? Lo primero, tratarse desde el punto de vista la supresión inmunológica, o sea, con interferones o con corticosteroides. Ese es el tratamiento, y tratar las recaídas. ¿La Seguridad Social cubre eso aquí? No. Pero en salud pública. Porque yo la fatal, te voy a decir, el interferón te cuesta $1,000 mensuales. Ahora, en salud pública, tengo entendido que hay un fondo y hay pacientes que se les suministra el interferón. En salud pública hay un acápite para eso. ¿Se muere la persona por falta de tratamiento? Más rápido, digo. Por supuesto. Las dos son mortales. No, la esclerosis lateral amiotrófica es mortal. Los pacientes con esclerosis múltiple, cuidados y diagnosticados a tiempo, tienen la misma probabilidad de vida que mucha gente, a la luz como está la esclerosis múltiple y los avances con su tratamiento ahora. Doctora Robles, como profesional, ¿usted recomienda que sigamos ayudando con el cubo de hielo? Pero no como aquí, porque aquí hay mucha chikungunya. Óyeme, yo estoy de acuerdo, porque es dinero para la investigación, Julito, no para comprar silla de ruedas. Óyeme, y lo otro que voy a decir, que es un poquito más fuerte aquí, se supone que si alguien le sensibiliza el tema, mira cómo está el liderazgo aquí. ¿Tú has visto una sociedad especializada hablando del cubetazo? No. No nos importa aparentemente. Entonces, ¿dónde irían esos fondos, Julito? Irían a una sociedad especializada. ¿Y aquí investigan las sociedades especializadas? Bueno, nosotros no. Realmente se reportan realmente casos. Es un tipo de investigación basada en otro tipo y dirigida en otro tipo de cosas. Doctora, usted nos dijo que en todos sus 10 años de ejercicio neurológico. Gracias, doctor. Usted solamente ha visto 5 o 6 casos. Sí. ¿Cuál es la enfermedad neurológica más común que tiene la doctora Robles en su el dolor de cabeza, la migraña, que es una enfermedad que no es un síntoma. Y yo lo que hago mucho es consulta de segunda opinión y migraña, porque esa es mi especialidad. Y no hay tugraña, siempre es migraña. Migraña. Te voy a decir, Julito, yo estudié, y precisamente me gusta la migraña, porque cuando vi la esclerosis lateral amiotrófica en Santiago, en los años 70, ay no, yo no voy a decir finales, principios de los 80, te voy a decir, y veo lo que son las enfermedades neurológicas, que hemos avanzado mucho. Yo me di cuenta que la migraña era la enfermedad que yo podía tratar con mucho éxito y que yo tenía menos recursos y que estaba menos asediada con la tecnología. Bueno, yo voy a pedirle, José, a la doctora que no se nos pierda mucho, porque de migraña hay mucho que hablar, y además de venir a ayudar a su compadre aquí. Claro, yo estoy siempre a tu orden, siempre a tu orden. Doctora Ana Robles, neuróloga. Gracias, doctora, por estar aquí.